Muy buenos días, señor juez y demás personas presentes en dicha audiencia. Soy el abogado Diego Humberto López, patrocinador defensor del señor Antonio Sánchez Agudelo. Dice un viejo adagio que con lo ajeno se viste, en la calle lo desviste. Señor juez, en primer lugar, permítame exponer que la demanda impuesta por mi patrocinador, el señor Antonio Sánchez Agudelo, solicitando la nulidad del contrato de compraventa de un bien inmueble correspondiente al lote de su propiedad, según consta en la escritura que hemos presentado como prueba documental, y que dicho lote se encuentra en la parroquia de Hecha Altura, Cantón Antonio Ante, con las especificaciones y demás datos que se encuentran en dicha escritura antes mencionada, queremos exigir que se anule una nueva escritura que fue otorgada en la Notaría Única del Cantón Antonio Ante, dirigida por el doctor Alejandro Buendía, el día 28 de junio del 2022, a favor del señor José Iván Jaramillo. Para demostrar este acto ilícito, permítame, señor juez, exponer lo siguiente. Basado en el artículo 27 de la ley notarial, que dice, antes de redactar una escritura pública debe examinar el notario la capacidad de los otorgantes, 2, la libertad con que proceden, 3, el consentimiento con que se obligan, 4, si se ha pagado los derechos fiscales o municipales a que está sujeto el acto, y en caso de que esto no se haga, ¿sí? Esto no surtirá sino el efecto de una simple multa que se le cobrará al señor notario. Pero viene el artículo 28 que dice, para cumplir la primera obligación del artículo anterior, debe exigir el notario la manifestación de comprobantes legales de la capacidad y el estado civil de cada uno de los compadecientes. Quiere decir que deben de demostrar que son mayores de edad. ¿Mediante qué? Una cédula de ciudadanía. ¿Sí? Y su estado civil, que también se encuentra escrito en dicha cédula de ciudadanía, según si es casado, soltero, viudo, separado, en fin. ¿Ya? Y si esto lo hacen a través de algún apoderado, deben de cumplir igual formalidades, ¿sí? Si son personas incapaces y el apoderado igual debe cumplir iguales formalidades, ¿sí? Y para el segundo punto, dice, el notario examinará separadamente a las partes si se han decidido a otorgar la escritura por coacción, por amenaza, por temor. ¿Qué quiere decir? Él debe de investigar si de pronto hay un acto ilícito. Y uno de ellos es que haya amenazas, que haya dolo, que haya algún tipo de fuerza, ¿sí? Para que esta escritura no se pueda llevar a cabo. Y en el tercer y último paso es examinar si las partes están instruidas y son conscientes del objeto y resultado del levantamiento de dicha escritura. Señor juez, al interrogar y pedirle información al señor notario acerca si él era consciente de la presencia del señor Antonio Sánchez Agudelo en dicho acto, él manifestó que en ningún momento recuerda de que este señor hubiera estado presente en acto alguno o en firma alguno de documento público en su notaría. Además, se le pregunta de en qué forma firma él la escritura hoy en este proceso de litigio, y nos manifiesta que él la firmó al momento en que fue presentado
redactada por su empleado, el doctor Jacinto Corredor, ¿sí? Y que solo lo hizo de confianza, ya que la tiene sobre este que era su empleado. Señor juez, como podemos observar, el accionar del señor notario ha incumplido con los dos artículos antes mencionados, dando motivo para que esta escritura dé pie a una nulidad. Pero el punto, señor juez, está de que era imposible de que mi representado estuviera presente en la firma de ese documento, ya que ellos, él y su esposa, estuvieron ausentes en el país durante un largo tiempo, según lo demostramos con el movimiento migratorio emitido por la Policía Nacional, sección Migración de la ciudad de Ibarra, donde indica que el 10 de enero del 2022 el señor Antonio Sánchez y su esposa salieron de la ciudad con destino a Europa y regresaron el 10 de diciembre de 2022 al Ecuador. Imposible que hubiesen estado el 28 de junio, fecha en que se llevó a cabo dicho acto ilegal. Señor juez, continuando con las declaraciones que han dado los señores acá presentes, entre ellos el señor abogado Jacinto Corredor, quien además es empleado de dicha notaría, o fue empleado, según lo que manifestó el señor notario, que ya no trabaja para él. El señor Corredor nos contestó a la siguiente pregunta. ¿Verificó usted los documentos correspondientes para hacer el levantamiento de la escritura? Y estos documentos son las copias de las cédulas tanto del comprador como del vendedor. Y su respuesta fue: me limité únicamente a cumplir con mi trabajo. A la pregunta, ¿verificó que las copias de las cédulas y papeleta de votación, especialmente la copia de la cédula de ambos, tanto comprador como vendedor, coincidieran con el certificado digital de datos que emite el registro civil y que es impreso por usted como empleado en dicha notaría? No supo responder que todas las copias de los presentes documentos que estamos nombrando se encuentran adjuntas a la escritura que reposa en la notaría. Copia de dicha escritura que a usted le hemos presentado, señor juez, como prueba documental, y donde demostramos de que no existen copias de dichos documentos, especialmente de las cédulas y papeletas de votación de ambos actores en este contrato ilícito. Solo existe el certificado digital que emite el registro civil y que se es impreso por los funcionarios de las notarías de ambas personas, tanto del supuesto vendedor como del comprador. En una pregunta adicional que se le hace al señor Jacinto Corredor acerca de si conoce o no al señor Antonio Sánchez Agudelo, él nos responde que sí le conoce desde hace 10 años y que fuera de eso son vecinos en el barrio donde conviven. Señor juez, ¿cómo es posible que el señor Corredor, abogado, por cierto, y funcionario en ese momento de la notaría, se atreviera a elevar una escritura pública sin la presencia del dueño real del lote en litigio?
Se supone que este señor algo tenía en complicidad con quien fungió de dueño de ese lote. Además, señor juez, si vamos al testimonio que da el demandado con respecto, si conoce al señor Antonio Sánchez acá presente, y él manifiesta no conocerle, que él conoce a quien le vendió al señor Antonio Sánchez Agudelo, que se identificó en el momento de entrar en negociaciones sobre el lote que se encontraba promocionado en un anuncio de periódico y que él estuvo en el lote verificando y que se le presentaron además certificados del registro de la propiedad, donde aparece como dueño el señor Antonio Sánchez Agudelo, confió en esta documentación y que además dicho vendedor lo citó a la Notaría Única del Cantón Antonio ante el señor abogado Jacinto Corredor para que allí pudieran llevar al proceso todo lo demás para el levantamiento de dicho contrato de compraventa, lo cual llevamos a cabo en dicha notaría el día 28 de junio del 2022. El señor abogado Jacinto Corredor nos hizo firmar los documentos y nos solicitó copias de nuestras cédulas, sacaron las copias correspondientes a los certificados de los datos digitales que emite el registro civil, y todos estos documentos él los llevó ante el notario y el notario los avalizó, los firmó y los selló con los elementos exigidos por la ley. Al ver que era un documento legal, yo procedí a hacer las cancelaciones correspondientes y pagué el valor pactado con el señor Jaramillo, que fue de $50,000 por dicho lote. Señor juez, hasta ahí estuvo la declaración del señor demandado, que nos deja mucho que pensar. ¿Cómo se actuó de mala fe desde parte del señor Jacinto Corredor como funcionario público de la Notaría Única? Y además, el grave descuido, omisión por parte del señor notario, que en ningún momento tuvo un contacto físico ni con vendedor ni con comprador, desconociendo los artículos 27 y 28 de la ley notarial. Por lo tanto, señor juez, nos permitimos solicitarle a usted, y basados en el artículo 146, inciso 5 del Código Orgánico Integral Penal, perdón, General de Procesos, COGEP, dígnese disponer que la presente demanda sea escrita en el libro respectivo del registro de la propiedad de la ciudad de Antonio Ante, para lo cual se le notificará al señor registrador de dicha oficina. 2. Según el artículo 215 del COGEP, que nos habla sobre la nulidad de documento público, y dice, los documentos públicos serán declarados nulos cuando no se ha observado solemnidades prescritas por la ley, las ordenanzas o los reglamentos respectivos. Y teniendo en cuenta dicho artículo, solicito a su señoría
proceda a declarar la nulidad total del acto solemne de transferencia de dominio del lote de propiedad de mi defendido, el cual se llevó a cabo en la Notaría Única del Cantón Antonio Ante el día 28 de junio del 2022, donde fue falsificada la firma y rúbrica de mi defendido. Y que esto, al ser una institución pública del Estado, la que comete dicho ilícito, nos permitimos reclamar el pago de daños y perjuicios que se ocasionaron por el delito cometido, monto que se fija en la suma de $35.000. De igual manera, solicitamos a usted, señor juez, ordene el pago de las costas procesales y honorarios jurídicos correspondientes y según lo determina la ley. Su señoría, igual le solicitamos que se le ordene al registro de la propiedad del Cantón Antonio Ante la anulación del registro de la escritura pública correspondiente al lote en litigio y que se encuentra a nombre del señor José Iván Jaramillo Torres, persona demandada. Y por último, su señoría, y teniendo en cuenta el contenido del artículo 214, inciso último, donde dice: la falta de declaración de la falsedad de un instrumento público no impedirá el ejercicio de la acción penal, pero iniciado el enjuiciamiento civil para tal efecto, no se podrá promover proceso penal hasta la obtención de dicha declaración. Por lo tanto, señor juez, a partir del momento en que usted emita sentencia correspondiente a nuestro favor, le solicitamos igualmente se envíe toda la documentación pertinente a la Fiscalía, con sede en el Cantón Antonio Ante, con el propósito que se inicien las acciones penales correspondientes por la falsificación de documento público contra los señores acá presentes. Hasta aquí mi presentación, señor juez. Muchas gracias.